Parte general, tema 19, la administración pública y el derecho. El principio de legalidad en la administración, potestades regladas y discrecionales, discrecionalidad y conceptos jurídicos indeterminados, límites de la discrecionalidad, control judicial de discrecionalidad y la desviación de poder. Entonces empezamos con la administración pública y el derecho. Entonces, lo primero de todo va a ser definir la administración pública, que va a tener un doble sentido, subjetivo y objetivo. En el ámbito subjetivo lo vamos a entender como el conjunto de sujetos a través de los cuales actúa la función ejecutiva. Es una concepción iniciada por el número y distribución de los agentes que tiene el gobierno a su disposición para ejecutar las leyes. La Real Academia Española define la administración pública como aquella organización ordenada a la gestión de los servicios y a la ejecución de las leyes en una esfera política determinada, con independencia del poder legislativo y el judicial. Luego, en sentido objetivo, alude a una actividad que desarrolla en la esfera normativa y jurisdiccional y ejecutiva. Es decir, es una actividad que alcanza los tres poderes, o las tres actividades, o esferas. Entonces, la administración pública recoge dos ideas fundamentales. Por un lado, la gestión, como aquella realización de fines mediante el empleo de medios. Y por otro, la subordinación, en cuanto que esos fines y medios vienen predeterminados por consideraciones superiores, como puede ser el interés general. Se plantea un sentido de administración pública por el que el gobierno consiste en el alma de la administración, siendo ésta quien ejecuta, es decir, el brazo ejecutor. Hay que considerar además si el Estado está sometido al derecho, encontrando dos doctrinas, la tradicional y la institucional. La tradicional dice que el derecho es norma de conducta y única fuente, de forma que el sometimiento del Estado al derecho es accidental, pudiendo haber existido un Estado que no esté sometido al derecho. Ahora bien, nosotros somos un Estado social y democrático de derecho, lo dice el artículo 1 de la Constitución, España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Entonces, no va a ser accidental. El derecho no consiste únicamente en normas, sino también en una organización estructura, por lo que es una institución que produce, aplica y garantiza tales normas, y no puede concebirse el Estado sin su existencia, ni su existencia sin el derecho. Entonces, es indudable que el Estado de Derecho haya supuesto una innovación histórica profunda en el Estado constitucional en la relación que estamos estudiando entre el derecho y la administración. Entonces, pasamos al principio de legalidad en la administración. Bueno, pues empezamos hablando de que el principio de legalidad postula que la administración se somete en todo momento a lo que la ley establezca. Pumba, aplicación del derecho sobre la administración pública, como acabamos de hablar en la teoría institucional. Y rompemos con la teoría tradicional. Entonces, entendemos el vocablo ley en su sentido más amplio. Entonces, una vez aceptado el dogma actual del sometimiento de la administración a la ley, surge un problema, que es concretar el carácter de esta vinculación. Aunque hay varias posturas, se ha optado por una solución ecléctica, que abarca todo, por la que se entiende que la heterogeneidad de la actividad administrativa, que abarca actos de gestión normativos y jurisdiccionales, de tal modo que su vinculación a la ley es distinta según el tipo de acto, como iremos viendo a lo largo de los siguientes temas. Es imposible que las normas lo prevean todo, el legislador no es omnisciente, por lo que es necesario reconocer el poder de iniciativa de la administración en determinadas situaciones. La iniciativa implica el reconocimiento de la potestad discrecional, pero su empleo es distinto al actuar libre dentro de la ley, pues la discrecionalidad se halla limitada tanto por el deber de obrar de la administración como por la exigencia de sujetarse al fin de ésta. Luego lo veremos mucho más en detalle. Las técnicas para la realización de este principio de legalidad en la administración, dicen que el sometimiento de la administración al derecho se consigue a través de una serie de técnicas cuya elaboración corresponde al derecho administrativo. Y esta rama está edificada sobre dos pilares de la prerrogativa de la administración y garantía de los administrados, siendo las técnicas más importantes el principio de la división de poderes, por el que debe limitarse a ejecutar las normas dictadas por el poder legislativo, la ordenación jerárquica de las normas, que siempre habrá de respetarse, la prohibición de alterar mediante actos singulares los establecidos en disposiciones generales, la obligación de la administración de perseguir el interés público, el interés general, ese orden superior del que hablábamos al principio, ese interés superior. Y en el supuesto de que la administración infrinja alguno de los supuestos anteriores, de los principios anteriores, anulará el acto en cuestión y es posible que deba indemnizar.
En España, en el régimen español actual, nuestra Constitución garantiza en el artículo 9.3 el principio de legalidad, de jerarquía normativa, publicidad de las normas y retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad en los poderes públicos. El artículo 106 de la misma Constitución establece que los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa. El artículo 124 de la Constitución dice que el Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de justicia en defensa de la legalidad. Que cualquiera que haya visto las noticias este 2025 habrá visto que el fiscal general del Estado no ha cumplido realmente su función. Se autoriza la impugnación de las disposiciones generales. Luego el artículo 3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público 40/2015 establece que las administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la Constitución española. La misma Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que hemos dicho 40/2015, dice que se ejercerá la potestad sancionadora cuando hayan sido expresamente reconocidas por una norma con rango de ley. Y luego la LPACAP, una ley previa a la de régimen jurídico del sector público, justo la anterior, la 39/2015, en su Ley de Procedimiento Administrativo Común 39/2015, en su artículo 47 y 48, enumera los actos nulos y anulables que se verán en temas posteriores. Y ahora pasamos al tercer punto, que son las potestades regladas y discrecionales. Y explicaremos la discrecionalidad y conceptos jurídicos indeterminados. Entonces, ¿qué son las potestades administrativas? Las potestades administrativas van a englobar las dos potestades de las que hemos hablado, regladas y discrecionales. Y bueno, cuando se habla de potestades administrativas nos referimos a las prerrogativas y privilegios que confieren a la administración justificados por el interés general. Por ello se excluyen los actos que proceden de la administración en calidad de persona jurídica y de derecho privado. Entonces la potestad administrativa es una aptitud específica para realizar determinados actos, siendo la potestad inalienable, pública e irrenunciable. Cabe destacar, en referencia a la potestad, que no deriva de una relación jurídica concreta, que se manifiesta genéricamente al no tener un objeto específico determinado, y no supone la existencia de otro sujeto obligado específicamente. Esto difiere del derecho subjetivo, pues el derecho subjetivo se desenvuelve siempre en el ámbito de una relación jurídica estricta, tiene un objetivo específico e implica la existencia de un sujeto directamente obligado. Luego, concluimos con que la potestad es anterior a la relación jurídica y, por tanto, al derecho subjetivo. Entonces, pasamos a hablar de las potestades regladas y discrecionales. Entonces, vamos a ver lo primero, la distinción, la esencia de esta distinción. ¿Por qué hay que diferenciarlo? Bueno, pues el ordenamiento jurídico al atribuir potestades administrativas lo puede hacer detallando al máximo el detalle de la forma de actuar o dejando libertad a la administración dentro de ciertos límites para que pueda estimar subjetivamente el cumplimiento de las condiciones para ejercitar tales potestades. Entonces empezamos hablando de la potestad reglada, que no reviste demasiado problema, ya que en esta potestad la administración no tiene margen de maniobra, es el propio ordenamiento el que ha cerrado todos los huecos que pudieran darse, mientras que la potestad discrecional va a tener mucho más de lo que hablar. Pues en este caso el ordenamiento jurídico no ha establecido cuándo, cómo o en qué sentido debe ejercitarse una potestad, ya sea por falta de una ley o que aun existiendo esta misma ley, esta ley, se considere más eficaz dejar ese ámbito subjetivo. Entonces, la potestad discrecional se define como la posibilidad de adoptar una conducta determinada cuando la norma que determina su finalidad más o menos concreta le permite valorar los medios o caminos a utilizar, creando en otros supuestos la unidad de medida para actualizar y aplicar los conceptos indeterminados, no comprobables objetivamente, que encierran las normas. La existencia de esta potestad discrecional se justifica por la necesidad de que la Administración cuente con la posibilidad de apreciar las circunstancias y los hechos antes de tomar una decisión. Constituye un requisito imprescindible para hablar de discrecionalidad que los fines a perseguir estén taxativamente enunciados en el ordenamiento jurídico, aunque la forma de conseguirlo pueda ser difusa. Esto ocurre porque a pesar de que se trate de regular casi todo, siempre habrá un ámbito que puede escaparse y por el que la Administración debe gozar de un margen de discrecionalidad frente a la ley, ya que el legislador no puede conocer y legislar sobre todo.
Entonces, la discrecionalidad de los conceptos jurídicos indeterminados, que también cabe hablar de los mismos, los vamos a abordar ahora, de forma que el reconocimiento de la potestad discrecional puede encubrir determinados problemas, obvio. Uno de ellos es la relación existente entre la discrecionalidad y estos conceptos jurídicos indeterminados que vamos a encontrar en diversas fuentes normativas, en diversas leyes, y no tienen una concreción determinada. Entonces, en derecho administrativo, los conceptos jurídicos indeterminados son muy numerosos, encontrando, por ejemplo, el bien común, el interés público, razones de urgencia, fuerza mayor, etc. La determinación de estos hechos conceptos vienen con una utilidad, y es que sirven para dar cumplimiento a la necesidad de designar una realidad variable o poco conocida, una línea a seguir. Hace posible la graduación de las consecuencias jurídicas de la norma, no es lo mismo que haya una urgencia muy grande a una urgencia más leve, y por último también la necesidad de emplear tipos estándares como la diligencia de un buen padre de familia, como hemos dicho, esas líneas que hay que seguir o esas líneas que engloban la esfera de actuación. Por tanto, en los conceptos jurídicos indeterminados podemos distinguir tres zonas, que es la de certeza positiva, que es los supuestos están conceptuados a lo esencial, la certeza negativa, que es que los supuestos no se integran en el concepto, y el halo o zona de incertidumbre donde aparecen los problemas, pues guardarán relación directa, pero de una forma más o menos extensa. Pasamos ahora al punto cuarto de los límites de la discrecionalidad. Encontramos los elementos reglados por los que todo acto administrativo discrecional se encuentra sus límites en los elementos reglados del mismo, como la competencia del órgano, forma del acto o procedimiento de su realización. Respecto al fin, el fin público es uno de los límites del ámbito discrecional, pudiendo derivarse no solo de forma dolosa, sino también por error. Los principios, los principios que limitan la discrecionalidad son la igualdad, la objetividad, la imparcialidad, la protección de la confianza legítima, la proporcionalidad, la interdicción de la arbitrariedad y el respeto a los derechos fundamentales. Y por último tenemos la autolimitación administrativa dentro de estos límites de discrecionalidad, porque la propia administración puede limitar su potestad discrecional mediante reglamentos, circulares o instrucciones. Posteriormente tenemos ahora el control judicial de la discrecionalidad y hablamos del control de los elementos reglados, de forma que en todo acto discrecional hay unos elementos reglados suficientes como para no justificarse de ninguna manera una abdicación total del control sobre los mismos. Como hemos dicho antes, la discrecionalidad no implica una actuación libre, siempre va a tener una ligera o más fuerte o más débil conexión con el derecho. Luego, el control del fin y la desviación de poder especifica que si la autoridad se aparta de ese fin, del fin de interés público, el acto deja de ser legítimo y debe ser anulado. Eso es lo que se llama desviación de poder. Luego, el control de hechos determinantes, dice que la potestad discrecional se apoya en una realidad de hechos que funciona como presupuesto fáctico de las normas cuya aplicación se trata. Es decir, la evaluación de la realidad podrá ser objeto de una facultad de discrecionalidad, pero la realidad como tal es una. Los hechos son los hechos y la forma en la que valores los hechos es lo que compete o lo que incluye la potestad discrecional. Entonces queda claro la existencia y las características de los hechos determinantes y su escape a toda discrecionalidad y que el control de aquellos hechos queda remitido a lo que resulte de las pruebas practicadas en el proceso, como dice la sentencia del Tribunal Constitucional. Ya que, como hemos dicho, los hechos son hechos y la forma de valorarlos es algo completamente ajeno a lo fáctico. Entonces, control de los principios generales del derecho también es otro de los controles judiciales que se pueden ejercer, de forma que la administración no es un poder soberano. No puede pretender apartar en un caso concreto la exigencia particular y determinada que dimana de un principio general del derecho. Entre estos principios cabe mencionar el de igualdad, interdicción de la arbitrariedad, es decir, prohibición de la arbitrariedad o imparcialidad. Y finalmente en este tema tenemos la desviación de poder, de forma que los artículos 48 y 70, 48 de la LPACAP, Ley de Procedimiento Administrativo Común, 39/2015 y 72 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa del 88, incluyen que entre las infracciones del ordenamiento jurídico, la desviación de poder, entendiendo como tal
el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados en el ordenamiento jurídico, como hemos mencionado previamente. Entonces, en tales casos se produce una inadecuación entre el fin de la norma y el sentido en que se dicta el acto administrativo. Basta con que el fin perseguido por el acto sea distinto del atribuido a la potestad de la que emana. Por tanto, hablamos de las características de la delegación de poder de forma que abarca todos los órganos de las administraciones públicas. Su actividad puede consistir en hacer o no hacer. Aunque el terreno más apropiado es el de las potestades discrecionales, puede ocurrir también en las regladas. Puede ocurrir con otros vicios de nulidad o anulabilidad del acto. Y dada la dificultad o de imposibilidad de probar los hechos, es admisible en juicio que quien ejercita la pretensión pueda acudir a las presunciones. Finalmente, citamos el artículo 48.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 39/2015, que son anulables los actos jurídicos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. Entonces vemos que no está recogido en el artículo 47, por lo que no va a ser nulo, y como dice el artículo 48, lo incluye en la lista de actos anulables.